formal y oficial, damos inicio a la sesión del día de hoy, 21 de enero del 2021. Y bueno, como ustedes se acordarán, la clase de comunicación, de conocimiento e investigación. Y bueno, para hoy vamos a continuar con este tema de investigación, recordando de que la investigación o el tipo de investigación que nos corresponde es la tecnológica. Entonces, denme un segundo. Acá está, voy a hacer presentar, compartir pantalla. No se olviden de decir presente en los comentarios, por favor. Y bueno, ahora sí. Bueno, la investigación científica y el método científico. Recordemos que nuestra investigación tiene que tener tiene que estar basada en el método científico por una simple y sencilla razón. Se tiene que comprobar. Quizás aquí no vamos a llevarlo a la experimentación tal cual, pero sí va a haber una comprobación. Incluso siendo de manera como simulador, tiene que haber una aprobación, ¿sale? Recuerda que nos vamos a quedar quizás algunos en el diseño de prototipo y quizás otros que ya lo tengan trabajado, pues ya van a tenerlo quizás de manera física, ese instrumento, aparato o máquina que estén modificando o que vayan a implementar. Vamos a recordar entonces los conceptos de esta investigación y esta metodología del método científico. Está uno, por un lado, la ciencia, que lo vimos ya en la clase anterior. En nuestro caso son ciencias físicas, ciencias matemáticas, ciencias duras. Está también el conocimiento, recordemos la clase también anterior, que el conocimiento no solamente se adquiere, sino también se transmite y por último se aplica y se genera. Nosotros vamos a estar basados, y por eso les pido 9 bibliografías, en una teoría. Es decir, ninguno de nosotros vamos a descubrir el hilo negro. Alguien más ya lo investigó y también ya lo fundamentó teóricamente. Entonces, también es muy importante el tema de la teoría. El método, nuevamente para nuestro caso, va a ser científico. ¿Y qué significa eso? Que va a estar sometido a aprobación. Y el tipo de investigación va a ser tecnológica. Como les decía, dentro de la ciencia y el conocimiento en la clase anterior, nace a partir de una curiosidad o de una problemática o de una necesidad del ser humano para explicar su propia realidad y la naturaleza, el mundo que lo rodea. Por favor, Daniel, ¿me ayudas con la lectura de ciencia? ¿Qué es ciencia? Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y sistematización de los conocimientos. Ok, gracias, Dani. Un segundito, vamos a ver quién anda por acá. Lucero. Ok, continuamos. Conocimiento, Jafet. ¿Me ayudas, por favor, con la lectura? Sí, mis. Conocimiento, facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Yo le ayudo. Sí, adelante. Sistematización. Ordenar o clasificar diferentes elementos para un parámetro familiar. Facultad. Capacidad o aptitud natural, física o moral que tienen las personas para realizar algo. Comprensión. Facultad para percibir las cosas y tener una idea clara sobre ellas. Razón.
capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Gracias. Método. ¿Quieres continuar? Claro. Adelante. Método. Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Procedimiento que se sigue para conseguir algo. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, todo esto ya lo vimos en la clase anterior. Aquí ya nada más de manera muy concreta ya se están dando los conceptos, ya tal cual, sin cuestionarlos, porque ustedes se acordarán la clase anterior, yo les preguntaba qué entienden por conocimiento, qué entienden por ciencia, y aquí ya está. Conocimiento es esa facultad humana, es ese proceso dinámico donde conlleva una sistematización, es decir, pasos a seguir, comprensión nuevamente de esta realidad y que conlleva una razón. Asimismo, el método vuelve a ser este modo ordenado, estructurado y sistemático para proceder y llegar al resultado. Es decir, si nosotros planteamos una problemática, si nosotros planteamos esta idea para generar esta investigación, el método nos va a ayudar a llegar a este resultado, a cubrir esa necesidad, a saciar esa curiosidad o a resolver esa problemática. Investigación. Ya tal cual también lo vimos la clase anterior, pero aquí ya está su definición concreta. Es ese proceso nuevamente sistemático, organizado y objetivo. ¿Qué significa objetivo? Que tiene que estar basado en hechos, no en suposiciones, no en inferencias, no en corazonadas ni intuición. Aquí recuerden que ya para este tema de investigación, recuerden las etapas y los niveles de conocimiento. Aquí en el objetivo ya tiene que haber hechos, ya tiene que haber fundamentos, teoría, y por eso es importante la comprobación, ¿sale? Que se lleva a cabo con el fin de realizar dicho conocimiento o alcanzar dicho conocimiento. Teoría. Por favor, Sergio, ¿me ayudas con la lectura? Teoría. Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la teoría o el razonamiento lógico. Ok. Gracias. Y entonces, aquí es donde nosotros, pues, nos basamos, como hace un momento leía Sergio, en esta teoría, es decir, en esta bibliografía, pero también nosotros la vamos a generar, que era lo que les decía. Bueno, la teoría quizás de 1900 y Carranza nos decía esto. Sin embargo, yo cuando lo someto a esa comprobación, me doy cuenta que ya no está actualizada, que incluso ya es obsoleta, ya caducó. Y entonces yo puedo decir que a partir de tantos números de experimentación o que se sometió a esta comprobación, ya te puedo refutar esa teoría y genero una nueva, que eso es lo que sucede normalmente con las tesis de doctorado o de maestría, es estar generando nuevas teorías o modificarlas. Y entonces así nosotros vemos este caminito del conocimiento. Por un lado está la ciencia, es decir, de dónde partimos, de una ciencia física, de una ciencia natural, de una ciencia social, y por otro lado generamos ese conocimiento o nos basamos primero en ese conocimiento, lo transmitimos, compartimos, aplicamos, y entonces se genera. ¿A través de qué? De un método. Recuerden que debe de haber pasos. Paso 1, paso 2, no podemos ir al 3 sin antes haber hecho el 1. Entonces, todo tiene que llevar esa secuencia, esos pasos y esa estructura que nos va a originar una investigación. La investigación tiene que ser, en nuestro caso, tecnológica. ¿Qué significa eso? Que nuestra mente ya tiene que estar direccionado a un proyecto integrador que conlleve una máquina, que conlleve un instrumento, que conlleve la implementación, la innovación o la modificación de alguna maquinaria, de algún instrumento o un aparato. Y entonces vamos a estar todo esto basado en teoría o modificar o generar teoría. Conocimiento científico. Juan Francisco, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Es el conjunto de hechos
verificables y sustentados en evidencia por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. A menudo se presenta en oposición al conocimiento empírico, entendiéndose este como el conocimiento basado en la experiencia, o el hacer, incluyendo la prueba y error. Requiere de un lenguaje especializado y técnico, y en ciertos campos también necesita de elementos de simbolización. Gracias. Y entonces nosotros podemos ver dentro de sus características que es sistemático, nuevamente, tiene que tener pasos, verificable. Y aquí nuevamente voy a hacer énfasis en el tema de validez, comprobación y confiabilidad. A eso se refiere el verificable. Por eso es muy importante que todos los proyectos que ustedes ya estén elaborando, espero que ya estén empezándolo por lo menos ya con el título, tengan un aval, es decir, un asesor técnico experto que le esté dando sustento a lo que ustedes están haciendo. Es importante porque nuevamente yo no soy experta ni en válvulas, ni en refrigeración, ni en sensores, ni en electricidad, entre otros temas que ustedes pueden ser expertos. Entonces, es importante que sí tengan un experto que esté validando y dándole confiabilidad a lo que ustedes están escribiendo. Asimismo, dentro de esta verificación, ustedes van a tener este soporte teórico que también les va a ayudar con la verificación, ¿sale? Entonces, es muy importante que tengan estas dos ya cubiertas. Tiene que ser universal, es decir, si ustedes están hablando de una banda, si están hablando de una, ¿qué me dijeron? De una compresora, de un brazo robótico, etcétera, tiene que ser universal. Es decir, que si yo este documento se los comparto a otra persona que también está estudiando una ingeniería en otra universidad, en otro estado, en otro municipio, le tiene que entender. Entonces, quiere decir que nuestra redacción, nuestra estructura tiene que ser en un lenguaje universal, es decir, de dominio, por lo menos en esta rama de la ingeniería, entendible para todos. Tiene que ser transformador. Por eso, y hago hincapié en que nuestra investigación y nuestra línea de metodología es tecnológica y en base a un conocimiento que nos va a transformar, ya sea mucho, poco o regular, pero no podemos ser los mismos de cuando empezamos a cuando terminamos. Entonces, tiene que haber un objetivo transformador, analítico, sintético, específico, que explique dichas funciones, que se pueda comunicar, es decir, que sea accesible a todos. Fáctico quiere decir que esté basado en hechos. Objetivo, nuevamente, que no esté mi corazonada o mi intuición o mi punto de vista contaminando todo lo que mi proyecto está siendo sustentado. Y provisional, ¿qué significa eso? Que el ser integrador a uno puede dar pauta a una continuación o puede generar una segunda parte. ¿Sale? A eso se refiere. Me refiero entonces a sistemático, como les decía yo hace un momento, a esta serie de pasos. Y aquí bien, ya el concepto concreto dice, es un pensamiento científico, sirve de base al que le sigue y así sucesivamente, de modo que una cadena de observaciones y razonamientos conducen al nuevo conocimiento. Verificable. Ya el concepto tal cual es un requisito esencial. Debe existir en la metodología necesaria para establecer el grado de certidumbre o exactitud de lo que el conocimiento afirma. Y tiene que ser impersonal. Nuevamente, no tiene que estar contaminado, digamos, desde mi perspectiva. Universal, nuevamente, independiente del lugar o época. Nuevamente, aquí tiene que ser viable, estemos en Guadalajara, en Toluca, en Puebla, en donde estemos, ¿sale? A eso se refiere con universal.
Transformador. Nadie duda hoy que el conocimiento científico transforma a las sociedades y a sus modos de vida. Es lo que les decía. No puede ser el mismo hoy en enero que en abril cuando lo estés concluyendo. Recuerden que para abril ya tiene que estar cubierto hasta el capítulo 5. Entonces, todo ello te va a transformar sí o sí. Ya veremos en qué cantidad o en qué porcentaje. Analítico. Normalmente se accede a un conocimiento científico descomponiendo el todo en sus elementos o partes, a fin de simplificar el abordaje y descubrir así relaciones y mecanismos internos subyacentes. Sintético. Una vez que se analizó minuciosamente todas las partes, todas las variables de este problema, se debe poder entonces relacionarlas para formular una idea abarcadora. Específico. La ciencia analiza los fenómenos y situaciones particulares, pues resulta imposible pensar en una ciencia del universal. Es decir, aquí vamos a querer abordar muchas cosas, pero lo más importante es que nos enfoquemos a uno solo, a una sola problemática y en esa basarnos. Explicativo. Es el objeto último del conocimiento científico. Es tratar de entender y explicar los hechos formulando leyes o principios. Comunicable. Un conocimiento científico debe poder expresarse de modo que todos lo puedan comprender. Es decir, aún nosotros utilizando tecnicismos, es importante que haya un glosario o haya un apartado que a todos nos transmita el conocimiento tal cual es y que no necesitemos como a un experto al lado que nos diga, oye, ¿qué significa TPM, por ejemplo? ¿No? Entonces tú ya pones en un paréntesis, mantenimiento productivo total, por decir algo, ¿no? Fáctico se aferra a los hechos tal como son y se presenta. Nuevamente, fáctico se refiere a hechos. Objetivo. Se abstrae de cualquier elemento afectivo y solamente se entiende cuestiones de la razón. Entonces, aquí recuerden, el objetivo es, no entra la intuición, no entran las corazonadas, no entra el yo supongo, no. Aquí el objetivo tiene que ser basado en hechos y basado en la razón. Y provisional, nuevamente, como les decía, da pauta a que se generen nuevas investigaciones, a que se le dé una validez, una confiabilidad y lo que es más importante es que se generen más investigación. Tipos de investigación. Los tipos de investigación se van a clasificar dependiendo su objetivo, el nivel de profundización, los datos, variables, inferencia y temporalidad. Dentro de los tipos de investigación vamos a ver la pura o teórica y la aplicada. En ella podemos ver dos tipos dependiendo su propósito u objetivo. Por favor, Leos, ¿me ayudas con la lectura? Investigación pura o teórica. Sí, también recibe un nombre de práctica o empírica. Se interesa por el descubrimiento de las leyes o principios que rigen el comportamiento de diversos fenómenos y constituyen el punto de apoyo en la solución de alternativas sociales. Busca conocimiento puro por medio de la recolección de datos, de forma que va añadiendo datos que profundizan cada vez más los conocimientos existentes. Emplea el procedimiento de muestreo a fin de extender sus hallazgos más allá de su situación estudiada. Ok. Esto también ya lo habíamos visto en la clase anterior. Aquí en la pura o teórica se busca o está basada en solamente documentos. La investigación aplicada. Por favor, Salvador. Aplicada, centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad. Busca la aplicación e utilización de los conocimientos que se adquieren. Depende de los resultados de la investigación pura. Requiere de un marco teórico.
Trata de responder a preguntas o problemas concretos con el objeto de encontrar soluciones o respuestas que puedan aplicarse de manera inmediata en contextos o situaciones específicas. Ok, gracias. Y entonces, aquí en la aplicada, uno de los diferenciales que nosotros vamos a identificar es que aquí va a tratar de darle solución. Número 1, a la problemática, y número 2, aquí va a estar sujeta a la comprobación. Según el nivel de profundización, la investigación entonces se puede llevar a cabo de diferentes formas y profundizando más o menos en cómo son o el por qué se dan las cosas. En este sentido, encontramos los siguientes tipos: explorativa y explicativa. Estos tres no voy a profundizar mucho porque aquí vamos a hablar de estadística, aunque para nosotros sí es importante en cierta medida la estadística, pero no es nuestra razón. Nuestra razón es la tecnológica. Solamente como cultura general lo repasaremos. La investigación exploratoria, este tipo de investigación se centra en analizar e investigar aspectos concretos de la realidad que aún no han sido analizados en profundidad. Básicamente, se trata de una exploración o primer acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan dirigirse a un análisis o temática tratada. La exploratoria significa que eres nuevo, que eres pionero, que no hay un antecedente. La descriptiva. El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar causas ni consecuencias de este. Mide las características y observa la configuración y los procesos que componen los fenómenos sin valorarlos. Es decir, aquí en la descripción, lo que voy a hacer justamente es dar una causa. Voy a tratar de dar una causa o pensar qué lo causó u originó tal situación, nada más. En la explicativa se trata de uno de los tipos de investigación más frecuente, pues es el tipo de investigación que utiliza con el fin de intentar determinar las causas y consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo en el sino en el porqué de las cosas y cómo se han llegado a estas en esta cuestión. Para ello pueden usarse diferentes métodos como el observacional, correlacional o experimental. Aquí nosotros sí entramos. Dentro de la investigación tecnológica, nosotros vamos a estar en la cuantitativa, que según el tipo de dato de los empleados, nosotros vamos a recoger o datos cualitativos o cuantitativos. Y ahorita vamos a ver que quizás nosotros vamos a estar en la mixta. Cualitativo. Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura? Lo dejo libre, quien guste. Yo le ayudo. Adelante, por favor. Bueno. Gracias, Fred. Estaba esperando. Se basa en la obtención de datos en principio no cuantificables, basados en la observación. Aunque ofrece mucha información, los datos obtenidos son subjetivos y poco controlables, y no permiten una explicación clara de los fenómenos. Se centran en aspectos descriptivos. Los datos obtenidos de dichas investigaciones pueden ser operativizados o posteriores con el fin de poder ser analizados. Gracias. Y aquí normalmente los datos cualitativos se acerca de un fenómeno. Es decir, aquí nosotros pudiéramos hablar de un proceso. Es decir, cuando ustedes en TCU hicieron su metodología de intervención, los datos que ocuparon fueron cualitativos. ¿Qué significaba esto? Que estaban describiendo un fenómeno o un proceso. Es decir, tú querías cambiar o implementar, bueno, no implementar, querías mejorar algún proceso, pues lo ibas describiendo e ibas mencionando las cualidades o las situaciones que se presentaban, más no hablabas de un número o de un indicador o de un porcentaje. Cuestiones que ahora sí los vamos a hablar en la metodología, en la investigación tecnológica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir
que se va a disminuir, por ejemplo, el uso de la luz o de la electricidad. Voy a decir una barbaridad, de un 100% a un 60% utilizando paneles solares, por decir algo. Entonces tú ya empiezas a hablar con datos, ya empiezas a hablar con números, tú vas a empezar a hablar con indicadores, vas a empezar a hablar con tasas, vas a empezar a hablar incluso con porcentajes. Por eso es que yo imagino o creo que nuestro enfoque tecnológico va a tener esta posición mixta, tanto una parte cualitativa, porque quizás, digamos, por default le vas a pegar a un proceso, pero tu base fuerte va a ser la tecnología, que realmente sería la cuantitativa. ¿Quién quiere leer esta parte de la metodología de investigación cuantitativa? Yo, Miss. Adelante, por favor. Investigación cuantitativa. Se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y dar explicaciones contrastadas a partir de la hipótesis. Los resultados de estas investigaciones se basan en la estadística y son generalizables. Gracias. Ya se dieron cuenta entonces por qué nosotros sí nos impacta y sí tenemos que tener esta base cuantitativa. Uno, porque vamos a estar hablando de medición, es decir, vamos a medir, ¿qué vamos a calcular? Peso, vamos a calcular electricidad, vamos a calcular, no sé si vamos a hablar de energía hidráulica, ¿qué es lo que vamos a calcular? Es decir, va a haber una medición, también va a haber un control, es decir, nosotros vamos a decir que el uso de tal herramienta va a ser más eficiente y más eficaz nuestro trabajo, nuestra rentabilidad, nuestra producción. Entonces va a haber un control y asimismo va a haber experimento. En nuestro caso es esa comprobación y aprobación de nuestro prototipo, de nuestro instrumento, y vamos a dar resultados, es decir, vamos a decir, antes de esta implementación, ¿cómo estaba? Como una especie de análisis situacional, ¿no? ¿Cómo estaba la situación antes? Durante, es decir, ya cuando se empezó a implementar, cuando se empezó a gestionar estos cambios, y al final, ¿cómo queda? Es decir, una vez que se implementa este instrumento, una vez que se modifica este instrumento, ¿qué resultados voy a obtener? Y para todo esto, ¿qué son las variables? Según el grado de manipulación de las variables, nosotros podemos tener una investigación experimental, cuasi experimental o no experimental. Yo creo que la de nosotros puede ser cuasi experimental y además cuantitativa, pero ahorita vamos a corroborarlo. Asimismo, las variables nosotros vamos a entenderla que hay tres tipos de variables. La que manipulamos, a esa le vamos a llamar variable independiente. Las dependientes son las consecuencias de esta variable que vamos a manipular. Y por último, las variables extrañas. Es decir, son aquellas que tenemos nosotros que cuidar, que no nos vayan a contaminar nuestros resultados. Variable. Por favor, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, Miss. Adelante. Variable. Es un significado más general. Se utiliza para designar cualquier característica de la realidad, que puede ser determinada por observación y que puede mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra. Ok. Y entonces, gracias. Cuando yo les preguntaba sobre método científico, uno de los puntos importantes o un elemento importante dentro del método científico es la observación. Por eso yo les decía, dentro de eso, nosotros tenemos que identificar los tres tipos de variables que puede haber. Uno, la que manipulamos, nuevamente, esa es la dependiente. Las variables independientes, que son justamente las consecuencias de ellas, y las variables extrañas, son aquellas que nos pueden contaminar. Un ejemplo de ello pudiera ser de las variables extrañas, algo que normalmente no sucede. Por ejemplo, lo que ahorita vivimos, esta contingencia. Esta contingencia no es normal.
no es algo que pase siempre. Entonces, no la podemos considerar como una variable. Esta más bien sería una variable extraña. ¿Qué pasaría si no existiera la contingencia? El proceso seguiría siendo el mismo, las variables seguirían siendo las mismas. Si nuestra respuesta es sí, entonces este tema de la contingencia sería nuestra variable extraña, es decir, la que nos puede mover los resultados, pero solamente es por el momento, es una situación momentánea, no es siempre. ¿Qué es entonces la investigación experimental? Por favor, ¿quién quiere continuar con la lectura? Yo mismo. Adelante. Este tipo de investigación se basa en la manipulación de variables en condiciones altamente controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en que la o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto determinado. Los datos se obtienen de muestras aleatorizadas, de manera que se presupone que la muestra de la cual se obtienen es representativa de la realidad. Permite establecer diferentes hipótesis y contrastarlas a través de un método científico. Gracias. Investigación cuasi experimental. La investigación cuasi experimental se asemeja a la experimental en el hecho de que pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no se posee un control total sobre todas las variables. Por ejemplo, vinculados al tipo de la muestra que se presenta en el experimento. En nuestro caso sería el de la implementación. Y la investigación no experimental. Esta se basa fundamentalmente en la observación. En ella, las diferentes variables que forman parte de una situación o suceso determinados no son controlados. Por eso yo creo que la de nosotros va a ser cuasi experimental cuantitativa por todos los factores que ahorita ya se evidenciaron y sobre todo porque sí va a haber un control. Es decir, nosotros sí vamos a poderlo controlar, quizás no en un 100%, pero sí va a haber un control, una observación y un registro. ¿Qué es la inferencia? Es una clasificación que se puede extraer a partir del método empleado a la hora de inferir cómo funciona una realidad. El método deductivo, inductivo y hipotético deductivo. Como les digo, quizás en esto no me voy a detener mucho porque no va a ser parte de nuestra investigación. Esto, como les menciono, es simplemente como cultura general para no hacerlos, para no revolverlos. Lo que sí es importante es esta parte. Dentro de la investigación, nuestra investigación, ¿qué va a ser? Estamos hablando de tiempo. ¿Va a ser longitudinal o transversal? ¿Qué significa eso? Transversal es como una fotografía en este momento. Es decir, la investigación que ahorita se haga va a intervenir, digamos, como si fuera un cuchillo súper filoso y va a cortar de un solo tajo la situación o la problemática. Yo creo que la transversal fue la de intervención. Sin embargo, la que nosotros vamos a aplicar es la longitudinal. ¿Por qué? Porque nosotros en la justificación vamos a hablar de 3 momentos, a corto, mediano y largo plazo. Y justamente de eso se trata la metodología longitudinal, o parte de la metodología es la longitudinal. ¿Por qué? Porque vamos a hablar a lo largo del tiempo. Es decir, esta implementación que vamos a hacer no va a ser un remedio, por así decirlo, que te va a curar a ti, empresa, nada más hoy y mañana te vas a volver a descomponer, sino que esto va a ser a corto, mediano y largo plazo. Es decir, si tú le vas a invertir a esa modificación de esa maquinaria, si le vas a invertir en esa implementación de esta nueva maquinaria, tu retorno de la inversión, es decir, tu ganancia no la vas a ver nada más de un día para otro, la vas a ver hasta en 1 año, en 5 años, etcétera. Por eso hablo que la de nosotros caería en la longitudinal, es decir, a lo largo del tiempo. Y aquí está.
La investigación longitudinal es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo concreto. Permite ver la evolución de las características y variables observables. Y lo que les decía, la transversal es como en el momento nada más. Este tipo de investigación se centra en la comparación de determinadas características o situaciones en un momento concreto, compartiendo todos los sujetos la misma temporalidad. Vamos a ver quién está tocando la puerta. Un segundito. Carlos Arias. Ok. Por favor, vamos a ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Alguien que no me haya ayudado antes. Puede ser Alonso y después Paqui, ¿sale? Entonces continuamos. Me gusta Yume. Adelante, por favor. Método. Vía o camino para llegar a una meta o actividad ordenada para un fin. Cuando nos referimos a la investigación científica, el método se propone como meta la obtención de conocimiento científico. Es el proceso para lograr objetivo, la metodología es el estudio de este procedimiento. Entonces, nuevamente, método, gracias, metodología. Todo va a llevar un proceso, es decir, una serie de pasos sistémicos, es decir, ordenados, que se van a poder reproducir y que tienen una estructura y organización. Y sobre todo que van para un fin. El método científico orienta el procedimiento para llevar a cabo una investigación, del cual se derivan métodos particulares con los cuales un investigador se propone explorar, describir, definir o demostrar una realidad. Para ejecutar de esta metodología se necesita evidencias, y aquí en evidencias, vuelvo a recalcarlo, son de dos tipos, fotografía, video. Sí, e incluso quien esté utilizando simulador, por ejemplo, para Arduino, me estaban diciendo de Tinkercad, por ejemplo. Entonces, si alguien va a utilizar Tinkercad, hagan esa captura de pantalla, si van a programar algo, cópienme todo lo que sea el lenguaje de C++ o el lenguaje que ustedes utilicen, y esas serán sus evidencias. El análisis, acuérdense que eso lo vamos a ver entre el capítulo 2 y el 4. Dentro del análisis, todo lo que se formuló, todo el contexto, es decir, el layout de la empresa en donde se va a llevar a cabo, el esquema o el dibujo de la maquinaria o lo que se va a hacer, y después, pues justamente, pues el diseño, ¿sale? La deducción, quizás aquí no entraremos tanto porque aquí vamos a hablar más bien de la tecnología, pero en donde sí va a ser la comprobación. Y en la comprobación es justo el capítulo 4 y 5, que es donde nosotros vamos primero vamos a comprobar, hacer varias pruebas, comprobarlo y luego aprobarlo. Entonces aquí nosotros pues ya tendríamos que tenerlo listo, ¿sale? Bueno, aquí está nuevamente lo de los enfoques, como lo veíamos hace un momento, el cuantitativo, que es aquella que recoge, analiza los datos cuantitativos sobre las variables y estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos. Las técnicas del análisis se encuentran en la descripción y en el explorar diferentes tipos de variables y, bueno, contrastarlos. Está aquí, lo importante de esta nota es que se tiene que verificar. Es decir, todo lo que nosotros hagamos en esta investigación, en esta metodología de investigación, se tiene que medir, número uno, y se tiene que validar. ¿Por qué es importante nuevamente la validez? Porque es el grado en el que la prueba está midiendo lo que nosotros decimos que medimos. Es decir, si estamos midiendo un indicador a lo mejor de
tiempo de trabajo, es decir, cuánto es el valor o cuánto es este indicador del tiempo que trabaja una persona, nosotros eso es lo que tenemos que medir. No podemos medir otra cosa, ¿no? Traslado, no. Estamos hablando de trabajo y eso es lo que se mide. Estamos midiendo peso, pues vamos a medir peso. Estamos midiendo electricidad, pues es lo que se va a medir electricidad. A eso se refiere la validez. La confiabilidad es que este proceso se lleve a donde se lleve, tiene que mostrar los mismos resultados. Es decir, no importa si se hace aquí en tu casa o en un laboratorio o en la empresa, los resultados tienen que ser los mismos. Y la factibilidad se refiere justamente a los hechos y los factores, es decir, que sea viable. Y aquí es importante, por eso recalco que tienen que tener un asesor o un experto que los esté acompañando, porque él o ella les va a decir si es viable y factible lo que ustedes están diciendo con respecto a los recursos, a los factores, a los instrumentos y a la interpretación que le están dando a sus respectivos proyectos. En nuestro caso, nuevamente va a ser cuantitativo, aunque sea una metodología tecnológica, porque vamos a estar hablando de un planteamiento del problema, vamos a revisar literatura, vamos a ver el alcance del estudio, nuestro diseño de investigación tecnológica. Quizás aquí hablemos de una muestra porque lo llevaríamos a cabo en una empresa o en un municipio, si es que va a ser para gobierno, no lo sé. Vamos a recolectar datos, los vamos a analizar. A partir de este punto es el capítulo 4 y 5, estos 4, que Arturo Pacheco, bueno, los menciona como el diseño del prototipo y la aprobación, prueba y aprobación de dicho prototipo. Bueno, como les decía, es el cuantitativo. Acá no, me voy un poco rápido. Y el enfoque mixto, que quizás aquí sea también el que ocuparemos. Aquí ya dependerá de cada uno de sus proyectos cuál es el que ocuparán, si el cuantitativo o el mixto. Dentro del mixto es la integración sistemática de los métodos tanto cuantitativo como cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener a modo de fotografía más completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones tanto del enfoque cuantitativo como el cualitativo conserven su estructura y procedimiento original. Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados y sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio. Y bueno, acá está mi ficha bibliográfica. ¿Sale? Es importante mencionar que en una investigación con enfoque mixto, tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo son importantes y valiosos. Ninguno prevalece respecto al otro. Al contrario, se integran. Y aquí por eso les decía que quizás aquí estaríamos pegándole en el mixto, porque tú quizás al implementar o al mejorar una maquinaria o un instrumento, como ficha de dominó le vas a pegar a un proceso. Entonces vas a mejorar algún proceso, quizás de seguridad, quizás un proceso en sistemas. Y entonces, por eso es que yo estoy hablando de ambos, porque al ser un proceso, pues vas a hablar de cualidades y vas a hablar de este método cualitativo. Y así es como se vería. El enfoque cuantitativo es donde experimentas, el cualitativo mucho basado en la descripción de dicho fenómeno o dicho proceso, y el mixto, en donde están ambos. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, Miss. No, Miss. Por aquí se podía... bueno, les voy a pasar un pequeño video en donde justamente se ve la diferencia entre tecnología y metodología. Está en portugués, yo le iba a poner subtítulos, pero creo que no es muy importante. Solito el video se entiende, espero. Si no, cualquier cosa me dicen. ¿Chale?
2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Bueno, aquí ¿qué nos deja el video? ¿Qué podemos nosotros entender o qué nos queda a nosotros en esta diferenciación entre tecnología y metodología? ¿Sí pudieron ver la diferencia? Sí. Sí, bro. A ver, Leos, por favor, compártenos y después Paqui. Bueno, yo en la metodología es que antes utilizaba, pues ahora sí que escribía en el pizarrón y pues tenía que ver a los alumnos, yo creo que para que le entendieran mejor o ver sus expresiones para encontrar la manera de que ellos lo entendieran. Y ya con la tecnología implementada del director, ¿no? Que iba a ser otro nuevo método de enseñanza ya con un pizarrón eléctrico y con unas computadoras pues en cada alumno, que pues, es muy raro, ¿no? Ver eso. Y pues yo creo que así aprenderían mejor. Ok. Paqui, por favor, ¿cuál es entonces la diferencia o qué tú identificaste entre metodología y tecnología? Bueno, pues que con la metodología que tenían antes de la tecnología que les puso el director, pues nomás era repetitivo todo, y aún así cuando les pusieron la tecnología seguían haciendo el mismo método, ¿no? Sin darse cuenta que la tecnología te facilita o te da pues mucha herramienta, muchas diferentes opciones de nuevas metodologías para que la enseñanza sea más fácil y más comprensiva para los alumnos, ¿no? Correcto. Y entonces esto vamos a irlo aterrizando a lo que hoy por hoy vivimos. ¿Cuántos de nosotros, hablando como docentes, ¿no? Cuando vino este tema de la contingencia, se fueron a las clases en línea, pero con el mismo método, con la misma metodología como si estuviéramos en presencial. Y entonces, en lugar de ocupar herramientas propiamente tecnológicas, propiamente del e-learning, seguían utilizando quizás un pizarrón como los que venden, ¿no? Aquí afuera verdes con su gis, y ya nada más te los ponían a ti en la cámara y te decían, velo haciendo, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿qué sucede? Que de qué sirve la tecnología si la metodología sigue siendo la misma. Y por eso me gustó este video. Ahora ustedes trasládenlo a su proyecto. Van a implementar una tecnología,
pero ¿qué va a pasar con la metodología? ¿Qué va a cambiar? Entonces ahí es donde ustedes tienen que transformarse, ahí es donde ustedes tienen que romper el paradigma y cambiar también esa forma de investigar, esa forma de redactar, y que tiene que ir a la par con la tecnología. De lo contrario, de nada sirve que ustedes implementen una tecnología si la metodología va a ser la misma. ¿Sí queda claro este punto? Sí. Ok. Ahora bien, si ustedes se van a Classroom, les subí, creo que ayer, o no me acuerdo cuándo, lo que tenemos que hacer hoy. El día de hoy tenemos una actividad. Le puse actividad, la primera fue la de bienvenidos. Entonces, en esta actividad 2, les estoy pidiendo que por equipo ustedes respondan cómo se originan las investigaciones. Y esto lo saco yo del libro de Sampieri, de Roberto Sampieri. Entonces, tú, con tu equipo, ponte de acuerdo y lleguen a un consenso, a una sola respuesta. ¿Cómo se originan las investigaciones? 2, ¿cómo surgen las ideas de investigación? En el punto 3 te escribo que tu pregunta de investigación, es decir, la que tú ya estás pensando o la que tú ya estás formulando para tu trabajo. Entonces, en este punto 3, tú como equipo, ya realiza más bien tu pregunta de investigación. Recuerda que esta pregunta de investigación tiene que estar vinculada con tus objetivos, y acuérdate que objetivos es general y particular, con tu justificación. Te pido que lo subas en Word, PowerPoint o PDF, como mejor te acomodes, para hoy, ¿sale? ¿Dudas o preguntas? Jaime. No, mis. Oscar. No, ninguna. No, mis, ninguna. Ok. Entonces, pues si no hay otra duda, la próxima clase entonces estaríamos hablando ya del planteamiento del problema, que es la página 70, la 81, y ya entramos de lleno a lo que nos corresponde sobre metodología, investigación, metodología de la investigación tecnológica, y ya empezamos con capítulo 1. ¿A qué se refiere capítulo 1? Pero ya hecho, es decir, tenemos el día de hoy para el tema de la pregunta que te va a dar el tema del planteamiento del problema, y la próxima semana ya estaríamos hablando justamente de toda esta metodología, la portada, planteamiento metodológico, un índice tentativo, la redacción de la introducción, y entonces estaríamos hablando de este marco de la metodología general, es decir, empezarnos a situar en nuestra empresa y en la problemática que vamos a abordar. Y entramos de lleno al capítulo 1, que le vamos a llamar marco teórico. Entonces, bueno, nada más que me corroborar si es marco teórico. No, es marco contextual, el capítulo 1. Entonces, eso es lo que estaríamos viendo la siguiente semana. ¿Por qué? Porque para la primera semana o segunda semana de febrero, no me acuerdo, eso ustedes véanlo en su planeación, ya tenemos nuestro primer avance. Entonces, es importante que ya lo vayamos trabajando. Entonces, si no hay dudas o preguntas, por favor, hagan la actividad, la suben, solamente un representante por equipo y sería todo. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? No, ninguna. Sale pues. Excelente tarde, cuídense, nos vemos en asesorías si alguien la necesita o hasta el próximo jueves. Amy, que descanse. Hasta luego. Bye, mi, te cuida. Igualmente, Igualmente, cuídense.